hace. Ah, ujú. Bueno, muy bien. Empecemos entonces con otro de los preparatorios. Hoy presentará Cecilia Fuentes la clase número 12, que se llama La interpretación del psicoanálisis, y seguidamente Erendina Molina presentará la clase número 13, que es la interpretación lacaniana. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Cecilia. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, primero decir que desde la última reunión a esta, cambié todas mis preguntas. Porque de volver a leerlo y volver a leerlo, si verán, le mostraba hoy a Analía que esto es, me siento en primer año de la universidad, más o menos, marcando todo el texto. Pero la verdad que lo primero que pensé fue en cómo él podía ir ubicando, ¿no? Tanto como ubicándose como analista, como analizante y como enseñante. En la clase ya de entrada y hacia el final, como todo el recorrido que hace. Pero luego de la gran conversación que tuvimos la última vez, yo continué con esto del psicoanálisis líquido, pensando, no sé si llegué a algún sitio, sinceramente, creo que no. Pero también me fui hasta la conferencia de París del 2014, que también, porque a mí lo que me resuena es esto, lo voy a poner en palabras para que se entienda. Él de entrar en esta clase, en el primer apartado que dice la responsabilidad del analista, dice que el saber se lucubra, es el primer párrafo de la página 220. Dice, el saber se lucubra, es una designación que le debemos a Lacan para poner a distancia el saber, para indicar la distancia que hay entre el saber y el hecho, con lo que seguramente implica cierta desvalorización del saber a la que Lacan fue conducido. ¿Y por qué me quedo aquí? Yo al principio empecé a hacer como una oposición entre responsabilidad y responsabilidad, o sea, responsabilidad como enseñante y responsabilidad a la hora de pensar un paciente en la asociación libre, ¿no? que diga lo que tiene que decir. Y por otro lado, después me quedé con esto de saber y hecho. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la ultimísima enseñanza, ¿no? y de dejar el concepto del consciente por el par lettre, Miller siempre, o sea, menciona esta cuestión de el psicoanálisis cambia de hecho. Y a mí esa palabra hecho me quedó tiqui, 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 tiqui. ¿A dónde va con el hecho? ¿Qué quiere decir? Más allá de cómo va retomando, ¿no? Toda la interpretación del psicoanálisis de la época freudiana, ¿no? Y luego la lacaniana, en la página 223 dice que interpreta, en el párrafo 2 de la página 223, ¿qué interpreta? Pues el psicoanálisis mismo. He ahí una frase hecha para movernos a dar a pensar. El psicoanálisis es susceptible de ser interpretado, en primer lugar, porque para nosotros hoy en día, cuando ya se practica desde hace un siglo, es algo del orden del hecho. Hay psicoanálisis, hay historia de psicoanálisis, y hay instituciones analíticas, y hay psicoanalistas, hay personas que piensan en entrar en análisis, personas que entran en análisis, es del orden del hecho. La cuestión, dice al final, aquí es la interpretación psicoanalítica del psicoanálisis que no tiene por qué desconocer los otros determinantes del psicoanálisis. Y pensaba, este libro, este curso es del año 2007-2008. La conferencia de París es del año 2014. Y estamos en el 2023 todavía pensando, no me digan que no es una interpretación psicoanalítica. Uno va y viene, va y viene. Entonces, todavía me estoy preguntando qué significa que sea una cuestión de hecho y qué significa interpretar el psicoanálisis. Y no quiero ir mucho más porque me parece que es muy jugosa la clase, y yo supongo que todos habrán hecho lo mismo que yo, de marcar 30.000 frases, hasta las quise ordenar para decir, bueno, digo esto, pero no, prefiero dejarlo acá, porque Analía, por ejemplo, hablaba de la frase, de lo que comentaba Miller en la primera parte, sobre el control, ¿no? De este cómo hacer, que plantea él, que también es muy interesante, porque el día de hoy, y Ricardo Rubio lo sabrá por el cartel, como los cartelizantes estamos
como todo el tiempo queriendo hablar de clínica, como si hubiera un cómo hacer, ¿no? Porque también en esta clase de lo que habla, bueno, en general, de lo que es la experiencia analítica. Y creo que justamente experiencia y hecho es como que los tengo ahí, diciendo, ¿cómo los pienso? Pero bueno, les tiro todas mis preguntas, a ver si me pueden ayudar. Bien, No, abrimos no se entonces... maten, no se maten por... Abrimos el derecho de palabra. Sí. A ver, yo tengo una pregunta, pero una pregunta solamente de que no me he enterado bien. Tú señalabas en la página 220 el hecho, o sea, ¿puedes repetirlo? Que es que no, estaba distraída. Sí, Y ya mira, no sé en la primera, o sea, en las 220, el primer Sí. párrafo que ya está comenzado de la página anterior, que termina con era Sí. posible y continúa, el saber se lucubra, es una designación que le debemos a Lacan para poner a distancia el saber, para indicar la distancia que hay entre el saber y el hecho. Pero además, mira, en la 224, también primer párrafo que viene de la página anterior, de la 223, dice: al nivel del hecho, seguramente, estaríamos llevados a distinguir dos modos de palabra: la palabra líquida, la palabra a fondo perdido, y la interpretación más bien sólida, breve, densa. Por supuesto, tendríamos que describir el hecho de que uno dirige, recibe al individuo, recibe el pago, en fin, dejo esta descripción fáctica al estilo de cada uno, a su imaginación, apunto a cierto grado cero que no trato de producir. Y te queda también, ahora has comentado la cuestión de la experiencia y el hecho, como, ¿has dicho algo más o me lo he perdido? No, me he quedado con eso porque, de hecho, hacia el final, cuando habla, Sí. digamos, del pase, Mm. hace como una diferenciación total entre lo que es el inicio y el final. Y a mí me hace ruido cuando estamos pensando en la nueva clínica, porque digo, al final, el inicio es un poco un delirio de sentido, ¿no? Que hay que ir como acotando, enmarcando, y que vaya quedando el resto, y bueno, ir haciendo con eso. Pero sí, lo del hecho, más que nada lo del hecho, el psicoanálisis cambia. Es un hecho, me queda ahí como pregunta. Sí. Gabriel. Bueno, precisamente, entre el hecho y el saber está la experiencia que los agujerea, porque ahí está la distancia, a diferencia de la filosofía, que es entre el hablar y el comprender eso. Pero nosotros centramos en la experiencia, es precisamente aquello que agujerea toda referencia de saber. Entonces me parece sumamente importante porque incluso de la misma distancia está esa famosa distinción de la distancia que nos permite salir de las imposturas que repetimos precisamente a partir de esto que creemos saber. Y fíjense que hay algo de lo que ya no se habla más, al menos en las escuelas, al menos desde estos últimos tiempos, que es del saber expuesto. ¿Por qué no hablamos más del saber expuesto? Y se preserva el saber supuesto. Porque me parece que aquí está la clave, digamos. ¿Estamos dispuestos a tolerar este delirio que agujerea el saber? No sé si me queda otra que, por eso es importante el dónde. Yo agregaría el dónde de esto, porque precisamente ahí es donde esto se puede derramar por demasiado líquido. Gracias, Gabriel. Hoy parezco la chica de los porqués. Gabriel, ¿por qué se puede derramar por demasiado líquido? Porque todo lo líquido se desvanece en el aire. Pero más evanescente que puede ser el inconsciente, y voy a nombrarlo como real.
Bueno, Sí, claro, pero fíjate que porque ahí quedaría, entre esto que me estás preguntando, Teresa, y lo que está trayendo Cecilia, quedaría el asunto de la sustancia. Exactamente. Pero todo eso queda en la elucubración. Mm. Ahora, la experiencia lo desarma y lo vuelve a armar. ¿A cuenta de quién? A cuenta de cada quien con algunos otros. bueno, yo levanto la mano por otra cosa, pero como ¿puedo hablar? Sí, sí, ¿Quién sí, dale, coordina? dale. Sí. Bueno, a mí me ha llamado la atención que hubieran dos clases sobre la interpretación. Una que fuera la interpretación del psicoanálisis y otra que fuera la interpretación lacaniana. ¿Pero qué pasa? Que la interpretación lacaniana o la interpretación del psicoanálisis habla de la interpretación del psicoanálisis, no la interpretación en el psicoanálisis. Y yo ya sé que está muy de moda, voy a ser atrevida, el rollo este, la clínica, porque la clínica hacemos muchas más cosas de las que creemos. Y tenemos mucha más libertad de la que decimos. Ya está bien de hacernos los tontitos, que aquí todos lo sabemos todos. Pero la interpretación del psicoanálisis no se está dando. No se está dando. Se está acallando en las jornadas y en los encuentros a los practicantes, diciéndoles que presenten clínica y no se les deja hacer debates teóricos. Sí. Eso para mí es muy grave. Y interpretación del psicoanálisis es la interpretación del psicoanálisis, señores y señoras, no de un análisis. Eso ya se verá. Pero esto me parece muy importante. Muy Y la importante. interpretación lacaniana la meto en ese, cómo se interpreta también el psicoanálisis lacanianamente. Del psicoanálisis. Quiero subrayar. No sé si me he pasado, perdonad. No. Bueno. Lo importante es... Perdón, Teresa, yo agregaría, perdón, colegas, yo agregaría precisamente la interpretación. Fíjense qué loco, lo iba a agregar y me olvidé, pero agregaría que, digamos, su causa política, su cauce político, porque, digamos, coincido rotundamente. ¿Qué nos diferencia de la filosofía? Por ejemplo, la filosofía analítica. Por suerte ya ahora está en baja, pero hasta hace poco era, digamos, hasta el retorno del cognitivismo, al menos que distinguir de su particularidad, porque el problema aquí es la particularidad, Teresa. La particularidad de que no se puede mundializar el supuesto. El supuesto no se puede mundializar porque hay particularidades en términos aristotélicos y en términos precisamente de esto que estás indicando. ¿Cómo hacemos con la particularidad para interpretar, digamos, lo que hacemos? Porque lo que hacemos es, digamos, la interpretación teórica. Lo que antes se llamaba ideología, que estaba muy pegada al imperativo de cambiar el mundo, etc. Hoy eso, ¿a lugar de qué viene? Perdón. Sí, bueno, yo quería retomar dos aspectos, uno tomado de la intervención de Cecilia, que ella ponía un poco la distancia, ¿no? Entre la fecha del curso, la conferencia de París y hoy, ¿no? Pero bueno, digamos, hay otras distancias, ¿no? En el propio texto aparece una referencia a 1920, ¿no? Es decir, que en el cual sitúa el fracaso, lo dice así, el fracaso del desciframiento. Y que yo creo que es importante darle una vuelta a una frase que está en la página 224, que dice, es clásico en Freud distinguir, por ejemplo, la época de la primera tópica y de la segunda, en la que las coordenadas de la interpretación del psicoanálisis son modificadas. Es decir, hay un punto allí, ¿no? Y luego, un poco más adelante, déjame buscar la página y se las doy. Va el comentario también a propósito de Lacan, ¿no? Es decir, que, bueno, no lo encuentro en este momento, que va a mencionar Miller el punto en el cual Lacan intenta hacer
una lectura de la segunda tópica a partir de la primera, ¿no? Me parece que eso es muy ¿No es muy ahí en la importante. 225, José? Puede ser. Puede ser que la estaba buscando y no... En el, antes del último párrafo, me parece, ¿no? Sí, bueno, en todo caso no lo ubico bien, pero bueno, por allí está en el texto, estoy seguro que está. Así que no, si lo ubico, lo mando después por el grupo. Pero me parece que es importante, es decir, tratar de pensar cuál es este movimiento que sea en la ultimísima enseñanza, a propósito de qué hacer con la segunda tópica, que creo que es algo de lo que está en juego. Y la otra cosa, en relación a lo que señala Teresa, y también a partir del comentario que había tomado Cecilia, es la pregunta sobre la interpretación del psicoanálisis. Y yo creo que allí conviene leer la frase que tú tomaste, Cecilia, desde un poquito antes. La leo. Dice, tal vez podría intentar una mínima elucubración al decir al respecto que el discurso del analista enseñante, desde la óptica en que coloco esta cita de Lacan, tiene función de interpretación. Y allí es donde dice, ¿qué interpreta? Pues el psicoanálisis mismo. Podríamos preguntarnos si hay ausencia de interpretación del psicoanálisis, si esto tendría que ver con el psicoanalista enseñante. Es decir, creo que en algún momento se ha dicho Miller es quien cumple esta función, pero no sé si los demás, ¿no? En todo caso, es una interrogación que dejó abierta. ¿Dolores? No, está, Bueno, está Paco, ¿eh? yo tenía sobre todo Ah, una ya te doy la palabra, Paco. Una pregunta que en realidad no es una pregunta mía, es una pregunta que hace el propio Miller al final del texto y que para mí, bueno, es como si, no sé, me ha resonado a preguntas que yo me he hecho siempre. Como siempre, la cuestión del sentido, ¿no? Se supone, obviamente, que en un análisis orientado por lo real llegas a un punto de donde está el goce opaco del síntoma que excluye el sentido. Pero, dice Miller, entonces, una vez que uno ha llegado al final del análisis donde se supone que ha llegado a ese punto que tropiezas con el no sentido. Entonces, ¿qué es lo que le empuja a alguien a volver a hacer un relato de sentido? Porque el pase es un relato de sentido. Uno ha llegado al sinsentido y ¿qué es lo que te empuja una vez que has, por así decirlo, descreído del sentido? Eres un ateo del sentido, se supone. ¿O es que no eres un ateo del sentido? Pregunto, no lo sé. Si eres un ateo del sentido, ¿qué te empuja a construir un relato con sentido que es el pase? Y si no eres un ateo del sentido, entonces es que no llegaste al ateísmo del sinsentido. Bueno, perdonar que me trastamulle un poco con las palabras, ¿no? Pero es decir, el asunto es esa paradoja de que tú llegas, se supone, a la exclusión del sentido y entonces decides hacer un relato que evidentemente, porque la paradoja que tenemos con el sentido es que el psicoanálisis no puede no moverse en el ámbito del semblante. La paradoja es que tienes que operar con el semblante sabiendo que al mismo tiempo el semblante es eso, un semblante que oculta o tapa el sentido o lo real. Es que es una paradoja infernal. Es una paradoja infernal. Y para mí es la paradoja del pase. Y Miller dice, bueno, se trata de hacer un pase donde de alguna forma, siendo una historización de sentido, deje como abierto, bueno, un cierto vacío de sentido, una cierta alusión a lo que no se puede decir. Pero eso no es solo propio del pase, eso está en la experiencia analítica misma. Entonces yo me pregunto por esta cuestión, ¿no? ¿Cómo uno que ha llegado, se supone, a descreer del sentido, hace un pase que supone, en cierto modo, volver a creer en el sentido? Es una cosa muy rara. Vale, Elena. Paco, toca Perdón, Paco, perdón. Sí, está Paco antes. Sí, estaba Paco primero, sí. Sí. Bien, pues era un poco retomar otra vez el tema de la interpretación. En
Millet se pregunta, una pregunta muy clara, directa y corta, que dice, ¿qué interpreta? Página 223. Y después, el psicoanálisis mismo. Y aquí la frase hecha para movernos y dar a pensar. El psicoanálisis es susceptible de ser interpretado. Y además, dice como un hecho. El psicoanálisis interpretado como un hecho. ¿Y qué es un hecho en este caso? A mí me ha venido la referencia de Emilio Durkheim, que ya en el siglo XIX elaboró justamente la teoría del hecho social. Fue el primero que, digamos, que dio estatuto intelectual al concepto de hecho. ¿Vale? Y me pregunto si Millet no ha retomado esa referencia del hecho como algo constituido, ¿vale? Aquí habla de la historia del psicoanálisis, las prácticas, etcétera, las instituciones, y que todo eso forma ya, no digamos un acto pasajero, sino algo que está constituido y por tanto tiene carácter de hecho, como una institución. Y es eso lo que se va a interpretar. Pregunta. Porque nos dice, la cuestión aquí más abajo dice, la cuestión aquí es la interpretación psicoanalítica del psicoanálisis. Es decir, cómo con el método psicoanalítico somos capaces de interpretar nuestra institución analítica. Que eso, dicho sea de paso, ya en otros campos del saber lo han hecho. Por ejemplo, en los años 80 estaba muy en boga, en sociología, por ejemplo, estaba muy en boga hacer la sociología de la sociología. Es decir, hacer una mirada sociológica sobre el propio campo sociológico, ¿sabes? Y no la sociología volcada solo para el resto de la sociedad. Bien, pues aquí yo creo que Millet nos invita a hacer esta interpretación psicoanalítica del psicoanálisis, o sea, de su propia institución. Y no sé si Teresa se refería un poco a eso, que de eso poco se hace. De eso poco se hace. Y bien, Eso me refería. sería una invitación lacaniana, milleriana que retomar, ¿no? Para no dejarlo un poco así pasar de largo o como ya sabido o como que es evidente. Si estamos dentro del psicoanálisis, es evidente que sabemos qué pasa en el psicoanálisis, cómo se estructura la institución psicoanalítica, incluso el discurso psicoanalítico, cómo se estructura, de dónde viene, quién lo instaura, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería una serie de preguntas que formarían parte del estudio e interpretación del psicoanálisis a partir del propio psicoanálisis. Sí. Elena, ahora sí. Pues yo, en la misma línea y en la misma línea donde escandía, voy a decir, Cecilia, y donde retomó Teresa y Paco, a ver, a mí me ha costado darme cuenta que aquí está planteando que podemos interpretar el psicoanálisis mismo, ¿no? Y cuando dice del orden del hecho, yo estaba pensando con respecto al acto, o qué es lo que se hace, qué es lo que de facto hacemos, o cómo funcionamos, o cómo funciona la escuela, cómo interpretar. O sea, yo lo estaba entendiendo, cómo funciona el psicoanálisis es muy difícil decir, cómo funciona en nuestra escuela. Y a mí esto me ha hecho preguntarme muchas cosas. Cómo se nombran las cosas, cómo se organizan los espacios de formación, porque unos espacios son oficialmente declarados no sé qué, porque otros son ¿cómo se le llama eso que yo pensaba que se había destituido ya del todo, a riesgo propio. Como si el resto de actividades no fueran a riesgo propio. Quiero decir que hay cosas que, ¿por qué en un momento determinado se dice en la escuela no va a haber espacios clínicos? ¿Por qué sí? Porque, bueno, todo eso me parece que aquí Jacqueline Miller nos invita a interpretarlo. A mí me parece que luego, a ver si podemos avanzar un poco. Yo no he conseguido avanzar mucho en este texto con respecto a esto. Me gustaría ver si conseguimos avanzar un poco. Pero luego quería retomar lo que ha planteado Dolores. A mí también me ha parecido interesantísimo esa cuestión, es verdad, del principio y del final. Y con respecto a ese final, a ver, yo he cogido una frase, me había quedado con una frase, con respecto a la frase que subrayabas tú, Dolores, dice,
en la página 231, pero que traduce un relato de contorneo de lo que respecto del sentido aparece como un vacío. Yo pensaba el pase precisamente como una respuesta a la que estamos invitados a hablar de algo de la vivencia de ese vacío, de la experiencia también, de qué experiencia hemos hecho y qué hemos hecho cada uno con ese vacío y con esa destitución del sujeto supuesto saber, con esa... ¿Qué hacemos con eso? Por eso me parece que el pase nunca puede ser un ideal. Siempre tiene que ser algo, una opción absolutamente personal. El qué haga cada uno con el vacío que le produce esta caída del sentido y esta caída del sujeto supuesto saber, en definitiva la caída de la transferencia, es decir, qué hace con la transferencia, cómo relanza su transferencia con el psicoanálisis, o en fin, a partir de este final. Yo creo que tiene que ver con esto, con la cuestión de qué hacer con el vacío. Pero bueno, a ver. Bien. Dos aspectos. A propósito de lo que preguntaba Dolores, también me llama la atención, ¿no? Al final hay una suerte de definición de lo que sería lo que explica que quien ha culminado el análisis vuelva, ¿no? Dice, a propósito, dice, es un relato, el pase, ¿no? Que tiene que contener esencialmente el carácter de la alusión. Sí. De lo que no está dicho ni plena ni directamente, pero que traduce un relato de contorneo de lo que respecto del sentido aparece como un vacío. Yo creo que en este contorneo está el punto, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso no es... lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en eso, pero eso está también en una sesión analítica que no es de pase. Claro. No es tan específico del pase, porque continuamente en una sesión analítica estás en el sentido y bordeando el no sentido. Eso es la experiencia misma de un análisis, no es solo el pase. Y en ese sentido no me acaba de responder a la pregunta, esa respuesta que da Miller, la del pase como alusión, no me acaba de responder a la pregunta que él mismo formula. No puedo decir más. Bueno, si puedo decir una cosa respecto a la interpretación del psicoanálisis o espero. Sí, yo voy a terminar el comentario. Vale. Mejor levanta la mano y lo vamos. Vale. En todo caso, sí, bueno, yo también entiendo lo que planteaba Dolores a propósito de esto, pero que lo ubique como relato me parece que ya le quita un poco el peso de verdad con el que se habla a veces desde el lugar del analizante. Es lo que podría por allí decir, ¿no? Y la otra cosa, es decir, que se me ocurrió escuchándolos, es que precisamente en esta frase que citaba antes, a partir de Cecilia, el discurso del analista enseñante tiene función de interpretación, me parece que es importante tener eso presente porque se dirige a aquellos que enseñan psicoanálisis. Es decir, y creo que en eso está dirigiendo su función, redirigiendo la función del enseñante, lo pensaría así, en la escuela y quizás también incluso en el instituto. Es decir, si no hay pregunta sobre el psicoanálisis, ¿qué es lo que se enseña, ¿no? Es decir, me parece que allí pensarlo desde no solamente qué es lo que interpreta, sino quién interpreta, me parece que es fundamental, ¿no? No es cualquiera. Es decir, Miller dice, el analista enseñante. Entonces creo que quizás allí, de una forma sutil, también denuncia de alguna manera una falla, ¿no? Teresa. Bien, yo también, Dolores, a da juego mucho lo que tú preguntas, lo he pensado. Y al final de la segunda clase hay una cosa muy importante y es que dice que el pase es una construcción del analizante. No lo digo tanto por la construcción del analista, la construcción del analizante que pone al final, sino en el sentido de que todas las clases oscilan entre la primera y segunda tópica, y estos son textos de la segunda tópica, construcciones en análisis, freudiana. Y ahí yo creo como sí, mucha tópica primero, mucha tópica después, mucha que lo cogen primero y otros que lo cogen después, pero al final todo el mundo se dedica a descifrar el inconsciente. Tiene esa manía.
Pero ojo, que no se está descifrando el inconsciente, se están descifrando las asociaciones con los mecanismos de defensa, con los mecanismos que pone Lacan ahí también de metáforas y metonimias de las figuras de la retórica. Se están descifrando e interpretando las asociaciones, no el inconsciente, que el inconsciente es intérprete. Entonces, eso por un lado, no sé si tengo más tiempo, pero Sí, aquí ya venía diciendo él que en el 1920 los analistas se quedan con un parón porque la curación se les va abajo. Después dice Lacan, en la lacaniana dice, Lacan no lo enfoca tanto por la curación, sino por la verdad, que también se le viene abajo, porque es otro de los nombres que hay ahí. Entonces ahí empieza a desarrollar todo el tiempo los mecanismos de defensa y ¿con qué tropezan los mecanismos de defensa? Contra la contratransferencia. Y paradójicamente, al final de la segunda clase, que igual teníamos que haber leído, nos tenía que haber contado la segunda clase también, para tenerlas juntas, habla de la resistencia. Ojo, la resistencia siempre es del analista. ¿A qué tenemos miedo? Bien. Ana. Para mí es la misma cuestión sobre el sentido, porque acá en la fin de la clase diz de el goce próprio, del sintoma que es opaco, que excluye el sentido. Pero en el seminario 24 hay un parte que ele diz el sintoma es real, es decir, que conserva un sentido en lo real. No compreendo se es duas coisas diferentes sobre o sentido. Conserva o sentido e exclui o sentido. Não sei. Bien, Gabriel. No, yo pensaba que en dos palabras que me servían, el siempre y el entre líneas. Pero ¿por qué ubico el siempre y el entre líneas? Porque me parece que hay que, por ejemplo, doy un ejemplo. En el 20 estaba la cuestión de la pulsión de muerte, que su consecuencia social fue el Instituto de Berlín, ¿no? Y una consecuencia revolucionaria. De hecho, todo lo que sucedió no lo disolvió, o sea, atravesó el nazismo, por ejemplo. Entonces, en ese contexto yo ubicaría que no se ha vuelto del discurso analítico al movimiento. O sea, del movimiento psicoanalítico al discurso analítico, sobre todo en las últimas dos clases. Pero el tema es el retorno del discurso analítico al movimiento hoy. Entonces, ¿por qué? Porque si el acto es elevado a nivel de la cirugía en Freud, la interpretación es elevada ¿a qué consecuencia? ¿A qué consecuencia se eleva la interpretación? Entonces, ahí es donde digo, del movimiento analítico al discurso, pero del discurso al movimiento. Y esto no quiere decir hacer lo que la ideología ya no hace, porque no pasa por ahí, no pasa por el hecho social. Si bien Paco lo ubicó muy bien, digamos, incluso fíjense que el hecho social viene al lugar de la lengua de Saussure. La lengua nadie la dirige, nos dirige en todo caso. Bien. Ricardo. Sí, a ver si no me lío demasiado. Yo me centra también un poquito lo que traía Teresa cuando dice el final del análisis es una construcción del analizante. Entonces, seguramente pienso que interpretar el psicoanálisis es decir uno por uno su experiencia en el psicoanálisis. Quiere decir, uno por uno podemos interpretar el psicoanálisis en base a decir la experiencia singular. Entonces, si al final de la experiencia del análisis lo que uno se encuentra es con que el objeto verdaderamente perdido es el sentido, que es lo que se fuga, entonces
solo tenemos como anclaje el goce, como punto final. ¿Qué es el goce al final? El goce es bordear un agujero. Es qué pasa con la pulsión al final de un análisis. Pues de algún modo es ese bordear del agujero en base a una particularidad, diría, en base a que uno pueda dar cuenta de ese trozo de real que le ha permitido vaciar el fantasma. No digo atravesarlo, porque en sutilezas Miller dice que no se atraviesa el fantasma. Simplemente se bordea el agujero. Entonces, a mí se me ocurre que creo que el psicoanálisis inventa una nueva perversión. Quiere decir de que gozamos del psicoanálisis uno por uno. Es un nuevo destino de pulsión. La pulsión queda ahí. Y es que en un momento Lacan dice que no, pero luego Miller dice, bueno, no esté tan claro que el psicoanálisis no invente una nueva perversión. Sería una nueva manera de gozar. Entonces ahí es lo que me ha ido resonando porque le doy alguna vuelta. Bien, Dolores. Bueno, no, se me ocurre que cuando él habla de qué se interpreta el psicoanálisis mismo, ¿no? El discurso del analista enseñante tiene función de interpretar al psicoanálisis mismo. Entonces, lo que me parece curioso en la referencia que da Miller es que en el fondo llevamos interpretando lo mismo, la misma polémica que tenemos ahora con el sentido y el sinsentido, es la que ya tenían en los años 20. Es decir, primero se interpretaba que el análisis era descifrar el sentido de las formaciones del inconsciente. Después llegan los años 20, tropiezan con que, se acaban, por así decirlo, empieza el bloqueo del desciframiento, el fracaso del desciframiento, el fracaso de la curación y se erige toda una nueva interpretación del psicoanálisis que es las resistencias, el análisis de las resistencias. Se supone que, y esto el tema de la defensa del yo frente a la pulsión, ¿no? Y ahí cambia la interpretación del análisis, ya no hay que descifrar, es ir al análisis de las resistencias supuestas del yo frente a la pulsión. Después viene Lacan y hace lo mismo, dice no, volvamos a descifrar las formaciones del inconsciente. Volvamos al psicoanálisis como estructura. Volvamos. Yo digo que el psicoanálisis está estructurado como un lenguaje y que hay que volver a pensar las formaciones del inconsciente como descifrables. Y hace el mismo recorrido y se vuelve a encontrar al cabo de su enseñanza otra vez, de otra manera, con la misma piedra con la que se tropezaron en los años 20 los analistas, los que llamaban el análisis de las resistencias. Que ahora Lacan dirá, no es el yo que se defiende, es lo real del goce. Pero la sensación que me da es que no salimos, desde que se fundó el psicoanálisis, de este vaivén, de este movimiento pendular entre el desciframiento y lo no descifrable. Eso pasó de Freud a los años 20 y Lacan dice, volvamos a Freud y vuelve a encontrarse con lo mismo. Y ahora estamos, por así decirlo, en el movimiento otra vez años 20. Es decir, ya estamos con lo que no se puede interpretar. No sé si habrá otro movimiento pendular otra vez hacia lo que se puede interpretar, porque ha habido ya dos movimientos pendulares. Es a lo que voy. Quizás el nudo, ¿no? Es otro, quizás el nudo es otro, de otra manera. Pero el nudo cae del lado de lo real, cae del lado de lo no interpretable. Sí, pero se ha repetido dos veces el mismo sentido. De Freud a los postfreudianos de los años 20 y del primer Lacan al último Lacan. Lo decía porque Miller habla del nudo, en algún punto dice es una estructura, es decir, es una de las lecturas, es verdad que tiene unas características particulares, pero es otra vez intentar llevarlo a la estructura, ¿no? Sí. Y en sutilezas dirá
que hay el movimiento hacia el nudo como triple, es decir, como tres elementos en lugar del uno. Pero bueno, lo dejo como insinuación nada más. Sí, Gabriel, ¿ibas a decir algo si es puntual? Sí, que el psicoanálisis mismo no hay que confundirlo con el psicoanálisis otro, porque si no estamos en la misma, mordiéndonos la cola. Y yo creo que la clave la daba Dolores hoy. El tema es no dejar el infierno afuera. ¿Por qué? Porque el infierno va con uno. El tema es qué se hizo con eso y qué se hace y cómo se responde con eso. Bien, tenemos el derecho de palabra de Cecilia, Maripaz, Elena y Teresa, y creo que con eso más o menos terminaremos el primer comentario para darle la palabra a Erendira. Bien, Cecilia. Bueno, gracias. Con respecto, sigo con el psicoanalista enseñante que tiene que interpretar el psicoanálisis, porque vos decías que como de forma sutil dice que como que es tarea del enseñante. Pero en realidad no sé si lo dice muy sutilmente, porque cuando habla del enseñante habla de responsabilidad. Y de hecho, en la página 221, en el segundo párrafo que comienza con una pregunta, bueno, ya previamente dice cómo actuar de analista, pero en esta dice, ¿un psicoanalista tiene derecho a la responsabilidad cuando enseña? Está claro que la pregunta pesa sobre aquellos que están en esta posición y a menudo nos lleva a protegernos detrás de enunciados de psicoanalistas que nos precedieron. Lleva fácilmente a refugiarse en la cita justamente, pero citar no es enseñar, en el sentido que Lacan le dio a este término. Pero previo a esto, y ahí es donde me quedo como, al final la cita, ¿sirve o no sirve? Porque dice, la cita cristaliza la palabra líquida, justo antes de esa pregunta, de la primera pregunta que hice en la página 221. La cita, diría, cristaliza la palabra líquida, la solidifica en una unidad significante y cuando es atrapada en el intercambio de palabras, relanza lo que se llama la enunciación, es decir, la palabra líquida. Espero que digan cosas. Muy bien. Maripaz. Pues justamente lo que acabas de decir, Cecilia, lo tenía como interrogante, o sea que genial. Y luego, respecto a lo que estabais hablando antes del final de análisis y del pase, yo me estaba preguntando si, bueno, si estamos ahora en la clínica del goce, que se supone que es lo que estamos, y siempre estabais hablando yo me acuerdo de la satisfacción. Entonces, si al final de un análisis, yo me lo imaginaba así en mi cabeza, es que has quitado todo el sentido, que te has quedado con tu síntoma y que has sabido como un mejor, no sé, como un mejor saber hacer ahí con eso, porque no se puede otra cosa. El pase no sería como una manera no de hablar del sentido, sino de expresar esa satisfacción con significantes. No lo sé, yo tampoco lo he visto cuando he oído pases, no me ha llegado eso, pero esa satisfacción que da, o esa libertad, o esa alegría que puede dar, comunicar es haber llegado a un saber estar ahí de otra manera, porque tiene que haber una diferencia desde que empiezas hasta que acabas. No lo sé, me estaba preguntando ahora, la palabra satisfacción si tiene algo que hacer ahí con un final de análisis y con un pase y todo eso. Ya está. ¿Quién está por allí? Dolores quería hablar. Sí, Dolores. sí, Sí, no, Paco, solamente... ya te anoto. Sí, Dolores. Sí. Sí. No, es solamente una cosa. Es decir, cuando Teresa decía que no hay que hacer del pase un ideal, tiene toda la razón del mundo. Y yo diría que no hay que hacer del sinsentido tampoco un ideal. En algunos pases he observado, lo voy a decir de una forma un poco bárbara, que ciertos AES se sacaron una especie de síntoma de la chistera y se notaba algo como muy construido a posta para decir, ay, ya encontré mi modo de síntoma, ya encontré mi satisfacción en el goce opaco. Yo eso lo he detectado, no siempre,
pero a veces he detectado eso. Y eso es, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si hacemos del sinsentido y del goce opaco un nuevo ideal, favorecemos esta especie, por así decirlo, de construcciones del síndrome ad hoc. Vale, sí, Elena. Bueno, se abren más cosas que me parecen interesantísimas. Con respecto a la cita, a mí me parece un tema, solamente voy a citar o decir algo, a mí me parece interesantísimo, sobre todo en este punto en el que estamos interpretando, o que nos ha invitado aquí Jacques Miller a interpretar algo del psicoanálisis. Quizá me vais a permitir simplemente que lo diga en términos de chiste, de un chiste que construimos hace unos años en Bilbao, entre algunos colegas, y es que había una dificultad de muchos de nuestros colegas con su propia enunciación, y lo que hacían era citar y citar y citar, y ya le acabábamos llamando citología. Bien. Buenísimo, el chiste Bueno, buenísimo. entonces, cada vez que aquí digo, hombre, esto, y cada vez que escucho a alguien que habla así, digo, citología. Es decir, falta un apropiarse de una enunciación, ¿no? Sería un poco, me parece, para un enseñante del psicoanálisis, según en qué términos lo hablemos, pero me parece que es un tema para que es un enseñante para mucho más largo. Pero bueno, es una cosa. Y otra, yo quiero, me encanta, Ricardo, eres un provocador, que a mi entender, yo por lo menos te escucho a veces como un provocador que me hace mucha gracia y que me chincha y me hace pensar y discurrir. Entonces, estaba pensando, ¿cómo que el final de un análisis puede llevar a una perversión? Para nada. Y entonces cojo una cita, voy a coger una cita del libro, me voy a llevar la contraria. En la página 229, en la página 229, mientras que en el final del análisis lo notable es que aparece entonces un nuevo término, el objeto A, puesto en función con el término del complejo de castración, menos fi. Bueno, no voy a seguir citando, voy a hablar en nombre propio. Entiendo que lo que está diciendo, bueno, dice luego, ¿con qué nos quedamos? El objeto, la castración y el ser son todos términos ausentes en la elaboración inicial. Creo que lo que nos encontramos, sobre todo al final del análisis, es con que hay algo de la efectuación de la castración que nunca es completa, nunca, es decir, que eso sí que es un ideal de Freud, el pensar que todo puede pasar por la castración. Pero entiendo que si algo va más allá, Lacan incluso que Freud, es con respecto a la realización, no sé si lo digo bien, realización, a poder efectuar algo de la castración. Entonces, precisamente poder, bien, atravesar el fantasma, no poder, estoy de acuerdo que no, bueno, quiero decirlo tan rápido que no me sale, pero es decir, lo que entiendo que determina un auténtico final de análisis, y cuando escuchamos un pase en el que verdaderamente se testifica algo que tiene que ver con la castración verdaderamente, con haber pasado por ahí, y que el goce que queda es un goce mucho más atravesado por la castración, es decir, mucho más reducido en un sentido, que podemos asumir mucho más nuestro propio síntoma, pero de una manera... No, como estaba diciendo Dolores, de que nos inventamos uno. Es decir, es algo súper reducido, súper mínimo, y que desde luego nada tiene que ver con la perversión, sino que poder aceptar hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Es decir, este es mi límite. Y para mí esa es la experiencia que creo que algunos AES consiguen transmitir, algunos, otros no. Y en ese sentido me parece que el momento actual es un momento en que estamos con... El PAS está en crisis en la MP. Ha empezado la crisis del PAS en l'École de la Coche Freudienne, que es la superescuela de la MP. Y estamos todos un poco concernidos con esta cuestión de la crisis del pase, que creo que además va a haber cada cierto Elena, tiempo te una pido crisis. síntesis. Punto. Bueno, Es decir, cada cierto tiempo va a haber una crisis del pase. Entonces, me parece que sería interesante pensar ahí de qué final hablamos para poder transmitir en el pase. Vale. Bien, Paco. Sí. Bueno, en primer lugar, decir que me ha gustado mucho la metáfora del infierno que ha dicho Gregorio, y luego al final le quiero preguntar si podría decir algo más o de dónde ha sacado él esa metáfora que me ha encantado de, en un final de análisis, procurar no dejar
fuera el infierno que uno lleva dentro consigo, ¿no? No he sido yo, no sé quién fue, pero... No, perdón, me he equivocado, no, este era... Dolores habló del infierno, No, de la pero paradoja infernal, el objeto, vamos a decirlo así, lo real, vamos a decirlo así. Pero bueno, es de Freud, el infierno es de Freud. Sí, no, perdón, yo pensaba que era, pensaba que era Gabriel que había introducido el concepto o la metáfora del infierno. Por eso Freud quien la introdujo. Por Freud. Pues lo buscaré, lo buscaré. Entonces, en ese sentido decía, en un final de análisis, la pregunta que uno puede hacerse es ¿cómo se las arregla con ese infierno que uno lleva dentro y que no acaba de digerir, ¿no? Es un poco el infierno como metáfora de la parte, no de la castración, sino de la parte no castrada, que todavía se alberga ahí dentro, no la castración, porque la castración es un hecho, pero la parte no castrada de uno mismo, en tanto que metáfora, el infierno como metáfora de eso, ¿no? Pues era eso. Sí, lo Bien. castrado. Teresa. Ricardo, dejamos a Ricardo. Por seguir pinchando a Elena. Cuando digo una nueva perversión, me refiero concretamente a un nuevo destino de pulsión. Entonces, ¿por qué lo digo? Yo diría que el goce propio del parler es el decir. ¿Qué quiere decir esto? Es un hablar por hablar sin sentido. O sea, es ese punto de un análisis donde uno sabe del goce de la lang. Y la pulsión va ahí, al goce de la lang. O sea, un decir. O sea, yo creo que aparece un amor al decir. Justamente ahí. Y da igual lo que digas, es el goce del decir, que creo que es donde estamos los analistas todo el rato. Bla, 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 bla. Hay un goce del decir. Y creo que además es lo que cada uno debe hacer de sí, poder gozar del decir. O sea, no esperando hacer grandes construcciones ni grandes avances. Creo que es el modo, ¿no? Ese punto. A eso me refería un poco. Bien, Teresa. Y continuamos. A ver, yo quería decir una cosa de la... Bueno, con todo eso que ha hecho de Carlos estoy de acuerdo en nada. Pero lo de la cita. La cita de la que habla es usted lo ha dicho. Ojo, que no está hablando de citar. Está hablando de cuando la cita, que la interpretación dice, repitan lo que dijo, o sea, el analizante habla y entonces aquí dice, usted repite lo que ha dicho el analizante. Por eso era mi intervención anterior en la que he señalado que, ojo, que estamos descifrando no el inconsciente, sino las asociaciones del inconsciente. Y eso es un poco grave. Entonces, eso por un lado, quería decir. Por otro lado, yo creo que en el pase, no sé si era una aspiración, no lo sé, de Lacan o de Mider o de no sé quién, que hicieran una interpretación del psicoanálisis los AES, no lo sé. El caso es que yo veo que sí que son útiles para que no empecemos. Paciente yo vengo de la medicina. Paciente de no sé cuántos años que presenta una no sé cuántos por no sé cuántos. En su infancia su padre tenía no sé menos y su madre tenía no sé menos. Estoy hablando de una presentación de caso médico, ¿eh? Y eso es lo que se hace en los institutos con respecto a presentar los casos clínicos. Entonces, lo que tiene el AE para mí de diferente es que es él. Voy a decir lo mismo, ¿no? Soy un paciente no sé cuántos, que nací no sé dónde, mi mamá se llamaba así, mi papá se llamaba así, tenían esto, tenían lo otro, fui deseado, no fui deseado, eso se transmite genéticamente o no, porque la abuela tampoco lo deseó, no sé cuántos,
Quiere decir que, pero lo hace la persona, es diferente, hay una diferencia. Entonces, claro, que no se deje hacer clínica en la escuela, se ponga en el instituto, se haga de forma médica y tengamos prohibido, porque no somos a eso, no sabe por qué, interpretar el psicoanálisis, pues entonces vamos mal, porque entonces hay unos cuantos que dictan la doxa. Pero bueno, la citología, quería deciros, la citología es el chiste que cuenta Elena, que es genial, que a mí me lo contó y me moría de la risa, pero la cita esta que nombra aquí es, usted lo ha dicho, de las asociaciones. No, nombra las dos, ¿eh? Sí, nombra las dos, pero esta es la que a lo que yo me refería. Nombra la cita como interpretación al analizante, que dice que es el grado cero de la interpretación. Exacto, el grado pero cero que de la introduce una interpretación. diferencia, aunque sea Sí. cita, y luego ya pasa a aquello de cuando Pero yo citamos a Lacan, señalo que esa cita es sobre las asociaciones, no sobre el inconsciente. Ya, claro. Hablamos del desciframiento del inconsciente y ojo, que es lo que vamos a estar descifrando. Pero lo pongo como lo señalo y yo creo que deberíamos, me he pasado, ¿no? Ya pasar a la segunda parte. Sí, vamos a la segunda parte con Erendina Molina, que nos va a hablar del capítulo 13, la interpretación lacaniana. Hola, pues bueno, va pegado. Yo que estaba igual viendo por dónde tomaba y compartía lo que me había provocado la lectura del capítulo. Entonces, me limité a 3. Voy a tratar de poder dar algo al respecto de eso. Primero, me parece, estaba como cayendo en cuenta que Miller utiliza muy bien el orden de los capítulos, psicoanálisis líquido, interpretación del psicoanálisis, para después llegar a la cuestión de la interpretación lacaniana. Lo vamos a debatir de cualquier forma, a conversar, pero lo pongo como una cuestión de poder dar unos antecedentes y marcar la postura y la invitación a la formación de orientación lacaniana. Luego, creo que el capítulo empieza, ahorita que Cecilia compartía su trabajo, su pregunta, en la primera página del capítulo, Miller sí marca, mi lapsus, que el psicoanálisis es un hecho. Ahí sí ya no se pregunta si lo es o no, es un hecho. Y me parece que cae en la cuestión de que es una experiencia. O sea, en cuestión del psicoanálisis o de la interpretación lacaniana, es porque tiene que ser vía experiencia del analizante. Me parece que por ahí ya es como una clave de la interpretación lacaniana. El psicoanálisis es un hecho. Y de ahí Miller empieza con la cuestión de cómo fue a partir del psicoanálisis líquido que se permite sumergirse, no dice esas palabras, la comento yo, a la cuestión de la interpretación del psicoanálisis. Tomando una cuestión de referencia, creo que Dolores ahorita lo comentó mucho mejor, pero lo tomo también con esa lógica. Cuando empieza a comentar en el primer capítulo la noción del mecanismo, cómo se había atorado en cuestión de Freud la cuestión de interpretar para darle sentido a las cuestiones del inconsciente. Lapsus, etc., porque iba a mencionar los sueños, pero eso me parece que después Freud mismo llega a la conclusión que con el sueño no va a poder interpretar o darle sentido para que la cuestión de la sintomatología pueda bajar. De ahí sí lo quiero marcar porque ahí hace la puntuación, incluso lo nombra como el ombligo del sueño, que es algo que no va a poder tener una cuestión de sentido y por lo tanto no va a poder bajar la angustia de lo que se queja uno. Y lo marco porque me parece que en cuestión de la interpretación lacaniana, la apuesta va a ser por ahí. Dejar claro que no hay algo que se cierra, sale la cuestión del objeto A, como enseñanza de Lacan, de que va a ser siempre algo que no se va a cerrar, algo de lo que ya se estaba conversando ahorita por el capítulo anterior.
Entonces, Lacan, en estas primeras páginas, parte de llegar a retomar a Freud con esta lógica de regresar a la cuestión del inconsciente, de darle lugar al lenguaje y a la palabra, para volver a invitar a la cuestión de la interpretación. Me parece que en cuestión de poder como decir, en cuestión de la historia de lo que nos está marcando aquí el capítulo, voy a tratar de sumarlo, o si no en la conversación lo saco, porque quiero pasar a la segunda. Cuando estaba viendo otra opción de poder decir algo en relación al capítulo, hice la separación de los subtítulos y me fui a la cuestión de los textos que Miller trabajó. Dos interpretaciones freudianas, el retorno a Freud, el prefacio a la edición inglesa del seminario 11, la instancia de la letra, en el subtítulo 3, la disciplina de la teoría de los juegos, subversión del sujeto, formaciones del inconsciente. En el subtítulo desciframiento y pulsión, discurso de Roma, teoría de las pulsiones, proposición sobre el psicoanálisis de la escuela, los mecanismos de defensa, y en el último, el pase como concepto nodal, proposición, otra vez. Entonces, en esta lógica de estos dos capítulos antecesores de esta, y no olvidando que el curso se hizo después del último curso, de la ultimísima, lo ubicaba más como una cuestión, me quedé más en la lectura de la proposición, como una invitación me parece que lo que Miller tira aquí es potenciar otra vez la enseñanza de Lacan y que no pase lo que se suscitó con Freud en esta cuestión como de tener una cuestión de bajar o de curar los síntomas a partir de una interpretación, de darle sentido. Entonces me parece que por ahí todas las lecturas que Miller utiliza para este capítulo van a la apuesta de interpretar a la escuela o a la formación de los analistas. Lo tiro como una cuestión de pregunta de lo que a mí me resonó y pude como ubicar, porque en la proposición también tira la cuestión de regresar a la escucha, al lenguaje, al inconsciente, y no cerrarse por ahí. La cuestión de estar como inventándose, de entender que no hay algo que se va a cerrar, y la convocatoria a analizarse. Entonces, bueno, lo marcaba por ahí. Ahora en esta última tercera, que eran nada más como las cuestiones de conclusiones o de preguntas que me hago, era como ubicar que en cuestión de la interpretación lacaniana, entiéndase la orientación lacaniana, en esto de todo el mundo es loco, es como una remarcación de que hay varias elucidaciones, y en esto de que es hacia la experiencia y del uno por uno, tenemos varias formas como de poder interpretar sin cerrar. Algo que a mí me refería en cuestión de los textos, como la cuestión de regresar a lo teórico, a lo práctico y a lo político. ¿A qué voy con la cuestión de la práctica? Me parece que cuestión de la clínica, regresando al discurso de Roma, porque aparte del discurso de Roma, en otros escritos, cuando empieza con una proposición, el epígrafe que pone es del texto de Situación del psicoanálisis y formación de psicoanalistas en 1956, que tiene que ver con la cuestión de la transferencia y de la clínica, pero que no se va, me parece que no va a poder lograrse transmitir si uno no si uno se queda en la cuestión del encerrarse, esto que mencionaban ahorita, en cuestión de que llegar como al pase es como si algo se concluyera, como si uno ya tuviera todo resuelto. Me parece que lo que está convocando a la interpretación lacaniana es que no va por ahí, que nos invita todo el tiempo a interpretarnos, a seguir innovándonos, y que en esa cuestión mi pregunta sería, ahora que Miller tira esta convocatoria para el Congreso del 2024, si no está otra vez puntuando si estamos ubicados en estas elaboraciones nuevas posibles por la clínica que nos
convoca ahora, estamos reunidos ahorita vía Zoom, son temas que se han hablado, y cuestiones de control también que se pueden hacer vía Zoom, que pueden sacar como las cuestiones de provecho, pero también algunas otras que se queden como atoradas. Entonces, bueno, era como que estar marcando si hay otra manera de transmitir el psicoanálisis que no sea vía analizante, me parece que no, pero pues también lo comento porque hay algo que se desarrolla ahí como respecto de eso. Y pues bueno, ubicar que la formación no pasa por la enseñanza, sino por la experiencia y que es de vía propia. Tengo algunas otras cosas por ahí, pero creo que lo dejaría aquí para también yo ordenarme un poquito más en lo que encontré, porque bueno, si ya me voy directamente al texto, tomamos palabras ahí como binarismo, está la cuestión del objeto A, está en la cuestión de cuando él dice, yo en realidad hablo, o sea, hay bastantes cosas, pero ahorita lo tiramos y si hay posibilidad, me parece que ambos capítulos, los del día de hoy, sería como para volverlos a trabajar en muchas cosas como a la letra. Sería eso por ahorita. Muy bien, se abre entonces el derecho de palabra. Teresa. Empiezo yo, no que tenga muchas cosas, pero es que al hilo de lo que iba hablando, Erendira, me he acordado que en el capítulo dice, creo que dice en este capítulo, igual es en el anterior, pero creo que es en este, que Lacan hablaba para psicoanalistas. De hecho, en el seminario 9 creo que destaca para ustedes, para ustedes, para ustedes todo el rato y dice Miller que tuvo que quitar muchos para ustedes porque ya era demasiado. Y en cambio, aquí dice Miller que él no hablaba para psicoanalistas. Que fue que llegaron los psicoanalistas a escucharlo. Esto yo lo considero fundamental, esta cuestión. Lo considero fundamental porque si nos ponemos a hablar para psicoanalistas, entonces nos metemos en la endogamia y no sé qué hacemos ahí, pero no sale. Mientras que el ponerse a hablar para, como hace Miller, como analizante, y hablando en esta clase anterior, combinando la responsabilidad de lo que ha dicho. Pero claro, la responsabilidad de lo que ha dicho significa que te tienes que hacer cargo de lo que el otro ha entendido de lo que tú has dicho. Bien, no tengamos miedo. ¿Por qué? Da igual. Pero bueno, quería hacer esa diferencia, ¿no? Que Lacan hablaba para, decía que hablaba para psicoanalistas, pero Miller señala concretamente que no estaba hablando para psicoanalistas. Solo fueron a escucharlo. Bien. Elena. A ver, vamos a ver cómo lo planteo. A mí este capítulo me ha resultado imposible de hacer una lectura del capítulo unificada, no sé, bueno, unificada, es decir, que estaría muy de acuerdo en lo que decía Erendira, de ir paso a paso a la letra, al pie de la letra, vamos, a la letra es al pie de la letra, ¿no? Pero incluso dice cosas, yo me he peleado aquí con Miller y os voy a decir, con el concepto de sublimación. Me ha parecido que... ¿Concepto de qué? De sublimación. Ah. Y es más, bueno, vuelvo un poco voy a decir, a continuar con la provocación de Ricardo, con esta cuestión del final de análisis, porque me parece verdaderamente, ya he aprendido algo más, Ricardo, con respecto a dónde había empezado, ya me he quedado con algo más. Pero a ver dónde está la frase, os digo, en la página 245 está hablando del concepto sublimación y dice algo muy preciso: la sublimación, a diferencia de la defensa, no se opone a la pulsión, sino que introduce un ángulo, es su palabra, que produce un resultante, es decir, un ángulo de desvío, por así decir, que no detiene la pulsión, sino que permite realizarse. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero luego dice, añade, por cierto, algo con lo que Lacan obviamente no acordaría al decir, bueno,
al decir que por el hecho de estar desviada, una sublimación es desexualizada, es decir, que su satisfacción ya no tiene más evidencia pulsional. Yo no estoy de acuerdo con esta lectura. Es decir, que Freud dice es que el concepto de sublimación es un concepto muy complicado, pero a ver, Freud dice que en la sublimación hay una satisfacción pulsional. Siempre hay una satisfacción pulsional, solo que desexualizada. Por ejemplo, bueno, podía ser en el estudio del psicoanálisis, en el arte, sobre todo, pero hay una satisfacción pulsional, siempre tiene que ver con la satisfacción pulsional. Y estaba pensando, y ligando un poco con lo que decía antes Ricardo, es completamente de acuerdo que al final del análisis se trata de ver cuál es la satisfacción pulsional de cada uno, podríamos decir, ¿no? Y podernos hacer cargo cada uno de su satisfacción pulsional. Pero entiendo que si en el final de análisis se puede producir incluso una cierta alegría de haber llegado al final, tiene que ver con haber podido pasar algo más por la castración, es decir, por haber, no tanto, a veces es que creo que se habla demasiado de el momento del goce y tal, como a mí me hace un efecto de algo como demasiado pesado. Me parece que si algo está en el final de la enseñanza de Lacan y lo que plantea Miller es precisamente la ligereza de asumir digamos, el límite propio, la ligereza que produce. Cuanto más asumimos del lado de la castración, más ligero es aquello con lo que nos encontramos, aunque siempre se trata de una satisfacción pulsional. Y es verdad, no es casualidad que yo digo que es que me cojo tal y en fin, me rebate este rebato, pero es verdad que tiene que ver con el goce, el bla, bla, bla también, por supuesto que tiene que ver, pero no es ese goce pesado del goce no pasó por la castración, y desde luego siempre tiene que ver con la satisfacción pulsional. Por eso digo que hay cosas que no acabo de entender, que incluso en el concepto de sublimación hay. Pero también repetir un poco lo que decía antes, si alguno tenéis una idea más global del capítulo, yo me he quedado con parcelitas. Bien, Dolores. Bueno, volviendo un poco la cuestión del final, de análisis, del pase y demás. Dice, página 240. En la ultimísima enseñanza de Lacan desconcierta que cuestione la interpretación del psicoanálisis como experiencia de verdad y que parezca, insisto en el término parezca, y que parezca introducirlo como experiencia de satisfacción. Bueno, continúa diciendo que este cuestionamiento implica que no se trata ya para Lacan, dice, no hay verdad que al pasar por la atención no miente. Es decir, ya hay un distanciamiento en Lacan de pasar, digamos, del inconsciente a hacerlo consciente. Hay un distanciamiento de eso, vale. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Dice que una vez que Lacan ha excluido la idea de que se trata del volver consciente, de quitar el protagonismo al volver consciente, luego dice, página 241, y entonces Lacan nos invita a conservar en su lugar el acento de verdad. O sea, por un lado desvaloriza la verdad, desvaloriza la idea de la interpretación del psicoanálisis como experiencia de verdad. Pero por otro lado, dice, Lacan nos invita a conservar en su lugar el acento de verdad. Entonces creo que aquí habría que distinguir entre la desvalorización de la verdad en el sentido de volver consciente, por decirlo de una forma muy llana, a el acento de verdad. Yo creo que cuando se refiere al acento de verdad, bueno, luego dice, yo la verdad hablo. Dice, nos avisa de que decir la verdad siempre es un acto fallido y tiene desde luego esta significación para mí. Yo la verdad hablo. Claro, yo la verdad hablo es el primer Lacan cuando pensábamos en que la verdad inconsciente se decía ella sola, no la decía el yo consciente. Pero ahora aquí hay otra lectura, me parece, de yo la verdad hablo, que es el acento de verdad. Y yo creo que esto tiene que ver con la idea de que en el pase lo fundamental ya no es lo que se diga, sino el cómo se diga, la enunciación, que tiene que ver con ese acento de verdad. Porque lo que pasa es que eso verdaderamente va más allá de la cuestión del sentido o el sinsentido. Quiero decir, tú puedes estar hablando un relato con sentido y que ahí se note el acento de verdad. Y puedes estar hablando horas y horas del sintón sin sentido y que no se note ningún acento de verdad.
Y yo insistiría en esta cuestión, el acento de verdad, que me parece que tiene que ver con privilegiar en el pase, más allá del tema del sentido y del sinsentido, privilegiar en el pase la dimensión de enunciación, no de los enunciados, de los contenidos. Esto es lo que yo he podido entender. Pero me parece interesante esto del acento de verdad. Sí, llevo el micrófono abierto, ¿no? Sí, quería decir que se me ha olvidado que también estoy muy de acuerdo con Eréndida, que de este capítulo casi cada letra, y señalaros que hay un curso no sé si lo conocéis, hay un curso de Miller de la OL3, toda su enseñanza, los cursos suyos de su enseñanza que están dedicados a lo real, que se llama, está sin traducir, El desencanto del psicoanálisis. Y hace un recorrido por todas las tendencias de los postfreudianos y creo que amplía y explica muy bien este. El otro que no he podido consultar es cómo pasan los análisis, porque no lo tengo, tiene Laia que me tiene que traer, pero no lo tengo. Y en ese, no sé si, eso que dice, empieza el análisis, acaba el análisis, pero en el transcurso de un análisis. Ahí igual también hay cosas que se pueden coger para aquí. Pero de mío propio, de lo que yo pienso, es que probablemente un análisis al empezar habría que dejar al inconsciente comandar al sujeto, no que lo comande el consciente, sino el inconsciente. Entonces eso es una tarea que no sé si el análisis de resistencias quería hacer algo que pone que era la satisfacción de la pulsión. Indudablemente, si dejas que comande el inconsciente, hay una satisfacción, hay un goce, pero no para reinterpretarlo más, porque el día reinterpreta, sino para que dejar que comande a la vida del sujeto. No sé si me explico. Bien, yo por mi parte tengo algunas puntuaciones que me parece que son importantes en relación a lo que decía Ricardo de la perversión, como una forma propia del psicoanálisis, un producto, si se quiere. Me interroga cómo sería esta forma y su relación con la singularidad, porque más bien creo que lo que se apunta al final de un análisis es a la singularidad de goce de cada uno, como algo para lo cual no sé si hay digamos, una forma de hacer, ¿no? Y después, bueno, les decía, algunas puntuaciones de lo que he leído. Me pareció interesante en la página 246. En el último párrafo dice: la emergencia es la caída del objeto A, estructura el fin sobre el modelo del inicio como una metáfora. El objeto A es tan cercano de un efecto de sentido que Lacan, en un momento dado, en una clase que no tuvo otros desarrollos, se interrogó sobre el objeto A como efecto de sentido real. Este es un término que a mí me parece que es importante también explorar, ¿no? A propósito de aquello del sentido que se fuga, el sentido que no da cuenta de nada, pero bueno, aquí da cuenta de un efecto de sentido real, lo dice así, ¿no? Aquí estaría el sujeto supuesto saber como efecto de sentido imaginario y allí un efecto de sentido real. Dice, pero está estructurado de manera exactamente simétrica. Bueno, me parece que es un punto interesante, ¿no? Y luego, en la 249, Miller toma posición, digamos, ¿no? Aquí nos está hablando de... Dice, Lacan formula en su último texto publicado del espejismo de la verdad, solo se puede esperar la mentira. De allí yo concluyo la inadecuación del significante con lo real. Me parece que nuevamente introduce allí para mí una pregunta, es decir, si hay inadecuación entre el significante y lo real, este efecto de sentido real no sería real, ¿no? Es decir, ¿a qué se debería? Sería un efecto sobre el goce, me puedo interrogar, ¿no? Y en relación al debate sobre el final del análisis, también en la 249,
hay un punto que me pareció que es interesante, es el último párrafo, dice, en la época del psicoanálisis líquido, el final de análisis depende de una decisión del analizante, es decir, depende de su capacidad de asumir ese final como una causa fingida. Sí, fingida. No digo una causa santa, allí hay el juego de palabras, ¿no? En la que no se trata tanto de decirla o no decirla, sino vuelvo a esta palabra, de ser alusivo respecto de ella. Creo que esto empalma bien con el punto de la significación al que se refería Dolores, pero también me parece que cuando habla de lo alusivo, es un término que debemos explorar. Yo creo Entiendo que lo está alusivo tiene que ver con la enunciación. Sí, yo también. Creo que sí. Ahora, de todas formas, a mí, leer la palabra causa fingida me ha hecho estremecerme. Sí, Causa es importante. fingida. Es decir, estamos todo el rato en torno a la ficción del sujeto supuesto saber, la ficción de la verdad que miente sobre lo real, bla, bla, bla. Y ahora, asumir el final como causa fingida. Lo de fingida me vuelve loca. Es que yo creo que sí hay un punto, es que si uno supone una causa como una causa primera, al final va a ir en búsqueda de eso. Y ir en búsqueda de eso me parece sería la pretensión de encontrar la cosa. Sí. Y entonces como eso no se encuentra porque es lo que falla, lo que queda es, yo lo diría así, elevar la cosa, ¿cómo era? La dignidad, el objeto de la dignidad de la cosa, lo decían así en alguna época, ¿no? Bueno, es poner algo en ese lugar. Pero bueno, bien. Ricardo. Oye, ¿puedo decir algo sobre este tema? Sí, volvemos. Ya, sí, le dejamos a Paco un momento que creo que quiere. Solo no, era esto, añadir un poco lo que habéis dicho ahora. Yo he leído una frase, por si estoy en lo correcto o no, esta última frase de Miller, en la que dice en la época del psicoanálisis líquido, el punto final dice, de ser alusivo respecto de ella yo interpreto que es la causa. Sí, pero fingida. Sí, fingida. El meollo está en el fingida. Sí, ya vea. Pero era para no dejar el ella suelto y no saber sí, es ella, la causa, sí. Muy bien. Fingida. Ahora sí, Ricardo. Bueno, vamos a retomar concepto de perversión. A lo que yo me refiero concretamente. Concepto de perversión en Lacan es una versión del padre. Entonces, ¿qué es una versión del padre? Una versión del padre es ese significante fuera de la cadena que da lugar al sujeto, desde el cual puede construir su mundo. Pero estamos en la cadena significante. Cuando Lacan pasa al goce, entonces lo que hace función en nombre del padre, función, es el síntoma. Quiere decir, el síntoma fuera de. Siempre, si no se puede hacer nada si no hay una pieza externa a donde ubicarse. Entonces ya no estamos en el sujeto, estamos en el parler. Ese es el pasaje del sujeto al parler. Y hace el síntoma como ese goce opaco fuera de que permite la construcción. Entonces, me he ido a la última página cuando dice, creo que es demostrable que del nudo no se sale. Entonces, ¿qué quiere decir del nudo no se sale? Miller lo dice, no me acuerdo ahora dónde. El nudo es el síntoma, que Miller lo llama la cárcel del parlet. Ese es el nudo. Luego, desde ahí se puede entender muy bien la psicosis. O sea, cómo la psicosis sin el nombre del padre puede anudarse. Puede anudar por el síntoma. Y luego me he ido a la frase que estamos hablando ahora, ¿no?
cuando dice depende, en la época del psicoanálisis líquido, es el final de la clase. El final del análisis depende de una decisión del analizante. Es decir, depende de su capacidad de asumir ese final como una causa fingida. ¿Por qué creo que dice una causa fingida? Porque es un final donde lo que aparece es no hay relación sexual, hay goce. Pero ¿dónde, ¿dónde Por estaría eso el es fingimiento ahí? uno pone, la causa fingida es no hay relación sexual, sabiendo que no hay relación sexual, que no puede escribirse. La causa fingida, pregunto, ¿no sería...? Uno sigue con el decir, quiere decir, aun sabiendo que no va a poder escribir la relación sexual, porque queda el goce del decir, no del dicho. Y por eso digo que el goce del parlet es el decir. ¿Qué quiere decir? Cómo cada uno goza de la langue, si ha tenido ese encuentro en su análisis. La palabra fingida no se me aclara. Entonces, es un modo que puedo yo decir de que ahí es un fingimiento de seguir hablando, más allá de saber que lo dicho siempre está agujereado. Sí, es un modo. Di, Paco, sí. Mira, sobre la palabra fingida, se me ocurre así de una manera bruta y a bocajarro, ¿no? Sin reflexionar, porque no he hecho más lectura sobre el origen de este fingimiento, ¿no? Pero la causa fingida podría ser fingir que hay relación sexual. No, eso sería seguir fingiendo de otro modo. Eso sería el fantasma. Eso sería el fantasma. Eso exacto. No. Eso sería el fantasma, exactamente. Bien. Elena. Precisamente yo quería decir que para mí, y estoy muy criticona, pero para mí la palabra hay una nota de la traducción, feint, es en francés. El término que utiliza Jacques Miller es feint. Yo no traduciría feint por fingida, porque, bueno, pero eso también depende del peso. En la última, 249. Es decir, a mí, a ver, el francés lo tengo de antiguo y hay palabras que no me suenan bien, la traducción. Puede ser que esté traducido, no lo sé, quizá es porque para mí la palabra fingida tiene mucho peso y quizá para el que la ha traducido no tiene tanto peso. ¿Puedes poner una frase en francés? Espera, voy. Sí, fentes es más bien, es como un engaño, pero un engaño que a mí me parece, es un término mucho más ligero que para mí tiene que ver con la imposibilidad de decir. Es decir, precisamente con la frase que dice... Perdón, ¿puedes decir la frase donde está el sound? Sí. Es la nota a pie de página, de la página 249, Paco. Eso es. Dice, no digo una santa causa. Y una nota a pie de página, en lo que no se trata tanto de decirla o no decirla, sino, bueno, no, antes dice, como una causa fingida. Para mí Fante es como, da mucho más cuenta precisamente de lo que dice como la inadecuación del significante con lo real, es decir, es imposible decir. Por eso para Lacan es tan importante que entiendo yo, que y lo subraya mucho más Jacques Miller, ¿no? Es que el final de análisis es una construcción del analizante y no quiere decir que sea una verdad exacta, es decir, lo cual no quiere decir, porque quizá también, lo cual no quiere decir que sea es la verdad mentirosa, también es que es otra traducción complicada, la vérité menteuse, es como, es que es imposible decir toda la verdad, en realidad eso es lo que está diciendo todo el rato, ni siquiera toda la verdad, es imposible decir la verdad, que es lo que le ha guiado a Lacan durante mucho tiempo de su enseñanza, y eso también, como decía antes Teresa, se le cae. Entonces, lo que pasa es que yo tengo la impresión, quizás un poco también voy a la cuestión que planteaba Ricardo de la perversión, según en qué términos lo digamos. A mí me ha chirriado muchísimo cuando he escuchado a algunas personas hablar de su final de análisis, que verdaderamente era un final de análisis
¿cómo diría yo? A ver, cínico, el final cínico del análisis. Precisamente para mí es una mala salida de un análisis. Es ese final de análisis que estamos de acuerdo que no hay un ideal de verdad, estamos de acuerdo que no se puede decir todo, estamos de acuerdo que siempre va a quedar algo que decir, que todo lo que digamos tiene un punto de fingido, de ficción, de darle una vuelta al Elena, agujero. te pido síntesis. Ya está, sí, pero, me sale en vasco, bai baina, es decir, sí, pero no renuncio a que hay un punto de posición de verdad, de lo que alguien está diciendo, de decir, no puedo decir más, pero es que es indecible. Claro, Sí, pero por eso una- estoy de acuerdo con Elena. Solo una cosita, estoy de acuerdo con no, Elena. Justamente para evitar esa pendiente cínica, me parece que es que aquí Miller habla de recuperar para Lacan, no la verdad que se puede decir toda, pero sí, digamos, ¿cómo la llamaba antes? El acento de la verdad. Eso es. El acento de la verdad para mí se opone al uso cínico del significante. Exacto. Yo he anotado tu expresión también. Quería apuntar solo una cosita por lo que habláis. Yo creo que aquí lo del fingimiento es cuando Lacan habla en el seminario 24 de los desengañados se engañan. Eso es. Ahí está lo cínico. Los desengañados se engañan. Sí. Y una cosa, Fent, yo lo traduciría más por engaño que por... Exactamente. Por engaño. Bueno, engaño con toda la ambivalencia del término. A mí hay una palabra del primer Lacan que ahora he tenido ocasión de releer porque tenía que dar una charla y me gusta muchísimo, que se ha olvidado. Cuando habla de que la experiencia de un análisis consiste en volver a las conjeturas del pasado en función de las necesidades del futuro. Y la palabra conjetura, que se ha desaparecido de nuestro lenguaje, es muy interesante, porque la conjetura no es ni una verdad ni una mentira. Y es interesante, sobre todo para evitar una pendiente demasiado cínica de que todo es mentira. Hay que tener cuidado con esa pendiente excesivamente cínica. Estoy de acuerdo contigo, Elena. Muy bien, Gabriel. Me recordó algo que hay que ordenar. Cuando dice Pessoa, el poeta es un fingidor. Finge tanto dolor que es dolor lo que realmente siente. La diferencia con este proceder del discurso de la poesía o el discurso de la sublimación en acto es que ahí hay goce. Ahí recae el síntoma, digamos, el acento de verdad. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros tenemos una experiencia del desencanto que es precisamente dar con lo incurable o ese uno solo o el significante amo que nos comanda. Y el asunto me parece que se dirime en lo que subraya Analía aquí en el chat. Dice, la función de los AE es interpretar las cuestiones cruciales. Yo no he escuchado mucho de eso en los testimonios. Yo tampoco he escuchado qué es lo que cada uno hace con ese acento de verdad que toca digamos, exacto. ¿Qué se hace con eso abyecto respecto de mi abyecto con la escuela, mi abyecto con los problemas cruciales? Yo creo que interpreta la escuela. Obviamente ahí está la distinción entre el psicoanálisis en los usos de la interpretación de estos dos capítulos. Pero vuelvo a decir, porque la cuestión de la sublimación es una cuestión que se alude, pero que cada uno, que lleva implícito esa experiencia del desencanto. Lo abyecto de cada uno, ¿cómo lo tramita uno respecto de su experiencia de desencanto? Y ahí está lo que sí marcó Ricardo con el poder decirlo, saber decirlo, saber hacer decirlo. La transmisión entre nosotros de esto abyecto, digamos. Muy bien. Heréndina. Yo me quedé voy a seguir con esto. Bueno, primero de lo que he estado escuchando en cuestión de la última página del texto en relación a la causa fingida o no. Algo que yo como que entendí en relación a eso es que el inconsciente determina, pero el goce es como el acontecimiento
y en tanto acontecimiento nunca va a poder como cerrarse. Es la palabra que me sale ahorita en eso. Entonces, en tanto la cuestión de interpretación, en cuestión de la orientación lacaniana, de la cuestión de darle el sentido y ir contra sentido, pasa a la cuestión de la satisfacción. Y si estamos hablando del goce, es la satisfacción de ese síntoma con este inconsciente que determina que en realidad es algo que no se cierra. Y entonces, por eso yo estoy entendiendo esta cuestión de causa fingida, que por lo menos la satisfacción es que uno, en esto que decía Francisco, en cuestión del saber decir o del decir de una forma diferente, yo puedo entender algo, orientarme algo de la causa fingida. Hay algo de eso que me satisface de lo que puedo ubicar, que es mi angustia o el por qué fui a un analista, a lo de un analista, y bueno, lo tiraría por ahí. Y la otra es que ahorita que mencionaban de los AE, yo por eso quedaba con la pregunta de si no era también el capítulo una cuestión de interpretar la comunidad analítica desde la posición, obviamente, como analizante, y de lo que se tiene que transmitir del discurso. Lo digo de otra forma, hablando en cuestión del goce y que tiene que ver con el cuerpo, que es encarnar la singularidad. Entonces, bueno, lo vuelvo a sacar. Muy bien. Estela. El micro, Estela. Sí, bueno, yo quería volver a un tema que planteó Elena respecto de esa crítica que le hace a Miller de la desexualización de la sublimación, ¿sí? Y donde Elena está hablando que no puede ser sin satisfacción pulsional. Ahora, lo que yo me preguntaba era lo siguiente: si en la sublimación se puede hablar de satisfacción pulsional, puesto que la pulsión es localización de los agujeros, pero en el sentido localizado, ¿sí? Hay una localización del agujero, en ese punto es fuera de cuerpo, ¿sí? Y al ser fuera de cuerpo, perdón, se siente en el borde, diferente a lo que sucede en la sublimación, donde los artistas dicen que lo sienten en el cuerpo de la misma manera que lo testimonian los AE en el final del análisis. Con lo cual me preguntaría si en vez de pulsión, la sublimación no está referida más hacia la libido narcisística, con ese goce que no se puede localizar y que se siente en el cuerpo, ¿sí? No sé si ha quedado claro lo que quise decir. Bien. Teresa, el micro. Creo que va Paco, no sé quién lo ha escrito por ahí. Sí, no, yo simplemente, era una cuestión muy marginal, pero es que a mí siempre me chirría en el oído cuando la oigo y es el final de análisis o el pase como final de no sé qué. Y digo, ¿pero final de qué? Porque en el fondo la vida continúa y más bien sería, más que un final, sería un punto y seguido. Porque si hablamos en términos con propiedad, final, 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 solo está la muerte como final. Mientras tanto, hay, digamos, un continuum en lo que uno va haciendo, ¿no? Pero bueno, cuando uno llega a un punto X del análisis o el pase como punto de llegada propio, luego está el punto y seguido, no el final. Fíjate, Francisco, la página 234 dice: el al final del análisis nos parece ahora mucho más huidizo comparándolo con aquel esbozo estructurado por Lacan. Esto también tiene que ver con lo que se está hablando de la crisis del pase o el pase en crisis. El final del análisis nos parece ahora mucho más huidizo de lo que antes nos parecía con el atravesamiento del fantasma. Incluso uno podría decir, con la identificación al síntoma, ¿nos sigue pareciendo el final del análisis mucho más huidizo? Yo creo que sí, porque
este texto de Miller es un texto donde ya obviamente está en juego el final de análisis como síntoma. Y sin embargo, dice, nos parece mucho más oídizo que antes. Bien, Tere. De acuerdo. Bien, yo quería decirle a Estella que me ha encantado lo que has dicho sobre la sublimación. Eso tenía otra cosa que decir, pero esto más que, o sea, se ha cruzado por medio. Bueno, yo no sé si va a estar muy de acuerdo conmigo o me va a reñir después. El Goyo, que está ahí detrás. Pero yo lo siento, pero voy a decir. Tened en cuenta que este curso, por favor, va detrás de la TDE, la ultimísima enseñanza de Lacan. Curso, o sea, en el que Miller tiene el valor de tirar por tierra un montón de conceptos esfoliando al psicoanálisis. Este curso va detrás de ese. Eso a Miller no se lo han perdonado aún. Y va muy en serio lo que estoy diciendo. Y tener en cuenta que Perdón, por eso... ¿puedes aclarar qué es lo que no le han perdonado? No pues entiendo. que haya esfoliado a Lacan. Que el ¿Qué quiere decir fantasma... exfoliar a Lacan? Pues tú no sabes cuando te pones una crema exfoliante. Sí. Pues eso. Lo pone en la última clase, lo pone en la última clase de la ultimísima. Y lo leeréis. Teresa, se refiere un poco a como si hubiera sacudido Lacan, ¿no? En ese sentido. No, ha quitado cosas, así, se han caído. Sí. Bueno, cuando uno coge una alfombra y la sacude en el balcón, pues quita... Exacto, que caen los polvos, el pelo y todo eso que hay por ahí que no servía. Entonces, tener en cuenta que muchas de las cosas que ahí han caído son el objeto pequeño A, el fantasma, el sujeto supuesto saber, y ni qué comentaros cómo queda ahí de mal y cómo queda de colgando la interpretación. Ahí ya eso lo dijimos. En fin, tengo que deciros que para poder continuar este curso, de las primeras clases, aparte de contar toda su vida y toda su no sé qué y todas sus cosas que cuenta al principio, hay un capítulo que se llama Mensaje secreto para entendidos. Y esto es, como muy bien dice, me lo repite muchas veces José, que me cae, me dice que me cae, o que no tenía ganas de callarme hoy, mira, lo siento, José. Él coge una frase de que lo tiene como Biblia, os lo digo yo, porque me lo saca siempre, de la vida de Lacan, enseña el libro que lo tiene al lado, que yo se lo tengo por ahí. Lo tengo por aquí, sí. Y lo lee a 2x3, para no quedarse uno hablando solo al cielo, no sé cómo me lo dice, que lo lea, José, por favor, enséñalo que lo puedas fotografiar. Sí. Vida de Lacan, es casi un panfleto. Eso es un libro, pero mínimo, hay un curso, lo que pasa es que eso es un pequeño curso compendio. El curso que sigue a Sutilezas es el que sería este, está sin traducir. Entonces ahí me leen muchas cosas, me las lea 2x3, ¿para qué me calle yo? Y lo digo en serio, esos secretos de aquí. Entonces eso me lo lee para que no me quede, según él, su fantasía, no sé si es esa o no, que me quede sola hablando con el cielo. Pues bueno, me quedo sola un ratito hablando con el cielo y luego ya volveré otra vez a la parroquia. Entonces, mensaje secreto para entendidos. Aquí me sabe muy mal que no está mi gran amigo José Rubio, que no viene a esto, que dice que Lacan da paseos, que Miller da paseos por Lacan. No, señores y señoras. Miller se pone a decir algo y luego encripta para que no lo maten. Y aún así lo tienen muy difícil. Entonces, que sepan que en estas dos clases hay mucho trozo de que está encriptando. Y muchas de las cosas que él las va poniendo. Por eso me ha gustado cuando ha dicho Valentina que lo leyéramos a la letra. Perdona, una pregunta de ignorante. ¿Los que quieren matar a Miller están dentro o fuera de la escuela? Dentro de la escuela, a mí fuera, no sé, me imagino que también hay, pero eso me da más igual. Matar es una metáfora, por Dios. No me ya, por supuesto que es una metáfora, por supuesto. Pero bueno, no deja de tener su miga, ¿no? El texto al que se refiere Teresa
a propósito de la encriptación y todo este rollo, aparece en el capítulo, creo que es en el 2, tendría que buscarlo, de Todo el mundo es loco, porque es el En que el dirige a principio ya los no lo da, ¿eh? Dicen, señores, sepan ustedes esto. mensaje secreto para entendidos. También aparece al final de La vida de Lacan el mismo texto, que es La persecución y el arte de escribir de Leo Strauss, que es un tratado sobre la encriptación y otras cosas, ¿no? Pero en ese texto la cuestión de la alusión está muy presente también. Y lo digo solamente para el que quiera darle un vistazo. Yo es un texto que he estado trabajando, no lo comprendo demasiado Pero bien hasta ahora, pero bueno, está por allí. A mí lo que me dice me lee muchas veces, no una vez, muchas veces, José, es Lacan Lo se puedo leer. cayó, Lacan se cayó en la ultimísima enseñanza. Dice, voy a leer el fragmento que te leo siempre, para salir de eso, ¿no? Dice, en lugar de estrellarse contra la masa de los prejuicios del otro, más vale tenerlo en cuenta y rodear el obstáculo para alcanzar tus fines. La astucia es necesaria para quien ha tomado la medida de sus fuerzas y de las del otro, y no se rebaja a ladrar contra el cielo. Dice aquí, más allá, su referencia a Leo Strauss, lo he leído gracias a Koyev, tan pronto se publicó Persecución y arte de escribir. Designa muy precisamente su método discursivo de enunciación metonímica. Hay lo que es preciso hacer oír sin decirlo, porque decirlo sería provocar la ira y la persecución del otro. Y así pues se habla entre líneas, de modo que solamente sea oído por aquellos que deben oír. Y cuando nadie debe oír nada, no se dice nada. ¿Sobre qué se callaba Lacan? Sobre aquello que, siendo bueno para él, no era forzosamente para los otros, seguramente no para los otros. Me viene esta imagen greco-romana una vez más. Lacan haciendo de Harpócrates, desnudo como Eros. El índice sobre los labios me mira, obedezco al Dios y me callo. Y luego el signo que colocaba Spinoza en sus cartas. En fin, eso es lo que le traigo a veces. Eso a 2x3 me lo lee, pero es que en estos instantes quiero deciros que, que hay una urgencia en la escuela. Y no podemos ignorarla. La escuela, la LP se dijo que estaba enferma. A mí me parece que la MP también se ha contagiado, y si no se han contagiado, unas cuantas más. Os han contagiado ese rollo de la pandemia y se han quedado tan panchas. Porque aquí han empezado a hacer estadísticas. Yo la última que hice fue un chiste. Le escribí a uno del consejo y le dije, comunica a la LP que tengo 40 años. Eso me baso en los... Y así tienes uno más para las cifras de los 40. Me baso en todas las leyes españolas en las que puedes ser. Y cuidadito que en la semana que viene puedo ser un hombre y tener 27. Y eso, esta cuestión de la que nos hemos callado tanto tiempo, o sea, por la que nos hemos callado tanto tiempo, creo que está dando, en estos instantes, está aflorando el malestar de una forma muy fuerte. Porque ya no saben ni qué inventarse para coger a los socios y pasarlos a miembros, para tenerlos controlados de no sé qué, para ponerles un tutor de no sé cuántos, estilo universitario. Y ojo, por eso digo que estamos ante una urgencia. Y lo digo muy en serio. Entonces esto tampoco vamos a hacer de aquí nada porque no vamos a solucionar nada. Pero por lo menos que haga olas. Ya me callo, José, perdóname, no me riñas. Venga, Elena. José, ¿te vas a colocar en el superior No. de nuestra amiga querida y Teresa? No creo. En vez de asesor superior. Yo le suelto alguna cosa y ella hace lo que hacemos todos, no toma lo que quiere. Afortunadamente, ¿no? Bueno, yo iba a intervenir sobre lo que había dicho Estela, que me ha gustado mucho y me ha hecho pensar el tema con respecto al tema de la sublimación, sobre todo el dentro y fuera del cuerpo. Pero yo no diría que la sublimación es un tipo de satisfacción narcisista. Una satisfacción pulsional vía sublimación puede reportar, es decir, digamos, por ejemplo, en un artista que tiene mucho éxito, puede revertir en un plus de satisfacción narcisista en un momento dado, pero no quiere decir que la satisfacción del pintor o del artista sea una satisfacción
ya lo diré, yoica, o sea, narcisista. No, puede aportarle un plus, pero no. Vamos, digo en Freud, yo con respecto a sublimación sé de Freud. Tengo que volver a pensarlo y seguir estudiando el tema. A ver, pero, perdón, Elena, pero no es lo mismo sublimación yoica que la sublimación del ego en Joyce. Me parece que tiene más que ver con esto. No. Yo estaba hablando de la sublimación como en lo que está en este capítulo, con respecto a si hay una satisfacción pulsional de la pulsión desexualizada. Eso es todo. Sí, yo llegué a esta conclusión escuchando artistas. Tenía un espacio en la EOL, Noches Abiertas, que se llamaba Conversando con los Artistas. Y de tanto escucharlos a ellos, llegué a esta conclusión. Que puede ser desacertada, pero es la conclusión a la que arribé. Vale. A pensar. Pero a ti lo que te hace obstáculo, Elena, lo que te hace obstáculo es el término desexualizada. No. Por supuesto, lo que me hace obstáculo no es que la sublimación es una satisfacción pulsional desexualizada. Cuando dice que se aleja de la pulsión, o no sé cómo lo dice Miller, que deja de ser pulsional. Digo, hombre, eso no. Eso es lo que me... que deja de ser pulsional. Sí, eso es lo que no estoy de acuerdo. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero ahora no... Pero deja de ser pulsional o encuentra otra vía para satisfacer la pulsión. No, dice... lo tengo que buscar otra vez. Es que no es lo mismo, dejar de ser pulsional, porque lo que Freud habla es de que la pulsión encuentra en la sublimación otra vía. Exactamente. Eso no que deje de ser pulsional. Y me sé bien el concepto de satisfacción en Freud, por eso me ha cuestionado. No es que le critico en un sentido, es decir, me ha cuestionado cuando dice, tengo que pensarlo, lo tengo que pensar. ¿Pero dónde lo dice? ¿Cuál es la página, Elena? Ay, ahora se me ha ido. 245. Pero es que quería decir otra cosa. Sí, 245 dice, ya no tiene más evidencia pulsional. ¿Ven? Eso es lo que me ha cuestionado. A ver, ya no tiene más evidencia pulsional. ¿A qué altura de la página 245? Hacia la mitad. Antes del párrafo que empieza, no voy a enumerarlos antes de eso. Pero yo quería intervenir un poco en lo que estaba también trayendo aquí Teresa. Dejo ese tema ahí. Lo dejo un momentito, si se te ocurre. Luego Dolores, estupendo, pero voy a dejar porque sí que quiero intervenir. A mí una cosa que me parece fantástica de Jacqueline Miller es que Jacqueline Miller se permite cuestionarse a Lacan. Hay un momento en su enseñanza, dice, hasta ahora he seguido al pie de la letra a Lacan, es más, esto es algo que he comentado alguna vez, hubo un momento, uno de sus seminarios en los que él estuvo en un momento, él dijo de crisis, que no podía hablar, que tenía hasta un problema en la enunciación, él lo planteó así, y digo porque por casualidad asistí yo a esos un par de veces a eso en su seminario en París, y él luego lo formuló como que tuvo que dejar atrás a Lacan, tuvo que dejar de ser el transcriptor de Lacan para poder hablar con su propia enunciación y para poder transmitir su propia enunciación. A mí, la gran riqueza de Jacqueline Miller es que se puede cuestionar eso. También la gran riqueza de Lacan es que se puede cuestionar también ciertas cosas de Freud. Y la gran riqueza de este espacio es que podemos decir con lo que no estamos de acuerdo. Es decir, lo que me parece que es lo peor para la MP, para la LP y para cualquier escuela de psicoanálisis es que hagamos de todo ese unos, o de todo dogmas, o de todo... Una mera repetición de lo de ya dicho. Eso, de la citología, voy a decir. Es muy bueno, entonces, lo de la citología, buenísimo. Entonces, yo creo que yo si algo agradezco y no sabéis cuánto, además, verdaderamente, es verdad, me ha pillado justo, bueno, un tiempito, no mucho tiempo después de haber acabado mi análisis, esta invitación a participar en estos encuentros. Y si algo agradezco es el modo, el estilo, la forma de hablar aquí en que se puede cuestionar, ¿no? Yo creo que el día que... Es decir, a mí me resultó muy pesado. Elena. Sí,
me ha resultado muy pesado en algunos momentos en la LP que mirábamos, bueno, ¿qué hay que decir ahora? ¿Con qué tenemos que estar de acuerdo? Esto es un poco también, lo digo un poco en caricatura, pero eso, ¿vale? Ya. Sí. Vamos a dar la palabra a Ricardo y a Gabriel y terminaremos porque estamos sobre la hora. Ricardo. Sí, yo era una cosa pequeña, corta, y porque me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Estela, porque me ha permitido inmediatamente pensar con el tema de la sublimación, y por eso creo que cuando tú dices escuchando a artistas, porque creo que la sublimación tiene que ver con el objeto A, mientras que el arte tiene que ver con el autoerotismo del cuerpo, como dice en el síntoma Lacan. Esa es la diferencia. La sublimación tiene que ver con el objeto A, pero el arte, el objeto de arte, está construido desde el se goza, el autoerotismo del cuerpo. Por eso tú hablabas de bordear en un lado, porque está el objeto A, pero quizás entonces por eso habla de una práctica de sublimada en el ser y el uno, Miller. El análisis como una práctica de sublimada, donde ya cae el objeto A para pasar al goce del síntoma. Se me ocurre. Gabriel. Qué interesante, qué interesante. Sí, pero lo que no hay es grado cero de esa D, porque precisamente, y ahí viene el por qué Germán García traducía la pulsión como drive, como eso que no se descompleta en absoluto, digamos. Cambia de función. Pero yo quería nombrar algo que no quería dejar pasar, porque precisamente lo que nombra Teresa tiene que ver con lo que está pasando en las escuelas, que es poder leerlo desde lo particular, porque por ejemplo, con el reclutamiento del ANEL, es un reclutamiento de que la enfermedad en la ANEL, para mí, y aquí me arriesgo una interpretación, es la obsecuencia. La obsecuencia. No ausencia de crítica, ausencia de que quien me quiera me cuestiona. Digo esto por la cuestión, la función de Miller respecto de Lacan, y por qué Lacan lo ubicó en televisión en este lugar, digamos. La enfermedad para mí es la obsecuencia y el reclutamiento, porque también el cognitivismo es una seducción extraviada, al menos, por lo menos que puedo leer en México. Si el psicoanálisis se extravió en la universidad y se pretende la obsecuencia con estos jóvenes que no tienen clínica, que no tienen experiencia de escuela, pero que se los va a reclutar para la obsecuencia, me parece que perdón, ¿la obsecuencia es la ausencia de crítica? Es que no conozco la palabra obsecuencia. Ser obsecuente, ser alcahuete del otro, ser secretario del otro. Sumiso, sí. Sí. Ser sumiso, ser obediente, vale. Sí, ser eso... obediente, ser obediente, ser obediente, en acto. Sí. Eso es la enfermedad. Sí, así es. Y yo también me meto, perdón, tomando lo que Elena decía, que Miller se había permitido dentro de este curso, me parece que esa es la convocatoria, la invitación y la apuesta, permitirnos escucharnos y poder decir por dónde vamos. Sí, atreverse a ser desobediente también. Claro. Me parece que es un excelente punto para terminar la reunión, ¿no? Casi como un final de sesión. La desobediencia civil. Entonces, bueno, si les parece, dejamos hasta aquí por hoy. Una pregunta, el 1 por 1, ¿qué clases se dieron que no pude ir del 1 por 1? Ay, qué lío, del 1 solo. ¿Alguien que estuvo se acuerda, Lisi, que tú estuviste del 1 solo? La primera, apenas empezamos. La primera. ¿Y la segunda toca cuándo? Pero es que, Dolores, no vamos por clases en el 1 solo. Vamos a la letra, es lo que surja cada clase, cada vez que nos encontramos, es lo que avancemos.
Ah, vale, Dolores, quedamos a la mitad de la primera clase, literalmente, perfecto, como dice gracias. Laia. Gracias para incorporarme, gracias. Está en YouTube ya subido también, esa ¿Qué grabación. pongo? Para buscarlo en YouTube, ¿qué pongo? Yo os mando el enlace al WhatsApp. Ah, estupendo, gracias. Mándalo, Laia, por favor, sí, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Buenos trabajos y seguimos. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego.